Ok, pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestra clase de hoy, ya la quinta. Es un placer para mí poder estar sirviéndoles de guía en este curso. Continuamos con nuestro curso de las enseñanzas de Jesús. El tema de nuestro estudio es el Dios verdadero. Hemos hablado sobre Jesús, sobre sus dos naturalezas que estuvieron activas en cuanto a nuestra salvación, la naturaleza divina y la naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Hemos estudiado un poquito sobre Dios el Padre, el Creador. Y ahora vamos a tocar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos que nos enviaras el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues para comenzar nuestra lección vamos a hacer las preguntas de repaso. Las preguntas que les envié de tarea y que ya tuvieron oportunidad de, a la redundancia, de repasar a través del video de la lección que grabó el pastor Andrew. Vamos con la primera pregunta. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? ¿Quién desea participar? John. El Consolador. Ok, el Consolador. Vemos que Jesús le da este nombre, el Consolador, y también entendemos el por qué viene a dar consuelo a los discípulos, porque viene a abrir el entendimiento. John, ¿se quedó la mano levantada o tiene usted algo que agregar? Ok. Vemos que el Espíritu Santo viene para también abrir el entendimiento, para que por fin comprendieran la obra de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, hay una pregunta que hacen los discípulos. Y esta pregunta es, ¿y ahora restaurarás el reino a Israel? Jesús en amor les responde, ¿verdad? Y les hace la promesa del Consolador. A la verdad, ¿por qué viene esta pregunta? Porque los discípulos, al igual que mucha de la gente, muchos de los judíos en el tiempo de Jesús, esperaban un Mesías que viniera y restaurara los buenos tiempos de David y de Salomón, que viniera y que sacara a los romanos y que les diera poder a ellos. Pero la verdad es que Jesús, como lo dijo ante Pilato, su reino no es de este mundo. El propósito de la obra redentora de Jesús va más de un reinado terrenal, sino un reinado celestial y en los corazones de los que creen en él. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? No. ¿No? Pues seguimos entonces. Eso que ¿Cuál es usted la recién siguiente? dijo, profesor, es una pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿no? Vio que usted me dijo recién que cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿restaurarás en este tiempo la venida del Hijo? Algo así le dijo, no me acuerdo bien. El texto ese El que reino de recién usted Israel. estaba citando. Y mi pregunta es la siguiente. Que hay una zona de Jerusalén y de Israel que ellos siguen, ¿no es cierto?, esperando al Mesías prometido. Eso no se compara a eso que recién no se ajusta a lo que está viviendo la zona de Israel, esa zona, ¿o no? Sí, O eso no muchos, tiene. sí, perdón. Muchos judíos siguen esperando al Mesías. Para ellos, al igual que en el tiempo de Jesús, el Mesías que vino, que es Jesús, no cumple con la expectativa de el restaurar buenos tiempos. Ellos esperaban, y hablo del tiempo de Jesús, un Mesías guerrero. Para los judíos, Jesús en alguno de los casos y en el mejor de los casos es un buen maestro. Incluso algunos lo llaman profeta, pero no lo ven como el Mesías. Lamentablemente eso pasa porque pues no entienden las escrituras. Incluso Isaías 53, cuando habla sobre la obra del Mesías y el sufrimiento que iba a enfrentar, muchos judíos lo aplican al pueblo de Israel diciendo que ahí está hablando de Israel, no de una persona, no del Mesías. Pero la verdad es que si comparamos Isaías 53 con los evangelios que nos hablan de la pasión de Jesús,
ahí emparejan por completo y vemos cómo Jesús cumple las profecías. De hecho, en el Evangelio según San Mateo hay una frase que se repite constantemente y no sé si la han notado. Por ejemplo, cuando habla sobre la genealogía y los milagros y de dónde había de venir Jesús, dice, y esto es para que se cumpliera lo escrito por el profeta tal. ¿Por qué escribe esto Mateo? Precisamente para dar testimonio de que este Jesús es el cumplimiento de las profecías, es el Mesías que deberían de haber estado esperando y que deberían de haberse gozado en su venida. Pero no lo hicieron, aún siguen esperando. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? ¿Recuerdan los versículos? ¿Quién dice yo? No tengan miedo de participar. Jorge. Bueno, yo tengo otro versículo, o sea, sí, obviamente vi el video y tiene otros versículos, pero yo tengo uno que siento que es más claro, donde habla perfectamente, que inclusive, bueno, lo digo, es Hechos 5:3, dice, entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Así es excelente versículo. Ahí es claro, dice, le mentiste a Dios. Y de hecho, esa fracción la vamos a tocar más adelante en nuestra lección que habla sobre, que profundiza más sobre el Espíritu Santo. Sí, exactamente, Excelente porque de versículo, hecho, Jorge. sí, de hecho, en la palabra, bueno, en la Biblia, al menos en Reina Valera, es la única vez, en el único versículo donde dice Espíritu Santo y luego Dios, que lo estipula bien claro. Bueno, gracias, profesor. Excelente. Y de hecho, si me permite, voy a buscar otro. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Notamos que encontramos bastante evidencia. Viendo los versículos, ¿o alguien recuerda los versículos que vieron en el video? Podemos, Leonardo, le escucho. Sí, pastor, el Génesis 1, el 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así es, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Primera de Corintios 3:16 que dice, se refiere al Espíritu Santo como Dios, como Dios dijo, cuando Dios dice, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, encontramos estas referencias, ¿verdad? Y hay mucho apoyo bíblico, como bien nos mostró Jorge, para decir que el Espíritu Santo es Dios. El video menciona un ejemplo de cada una de las siguientes categorías: nombres divinos, atributos divinos y obras divinas. El Espíritu Santo se llama Dios en 1 Corintios capítulo 3:16, como acaban de leer. Es omnipresente, está en todas partes, como dice el Salmo 139, versículos 7 al 8. Y Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2, confirman que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. ¿Ok? Muy bien, excelente participación. Vamos a pasar a nuestra lección de hoy, la lección 5. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Él es verdadero Dios. Creemos en Él como tal porque la Biblia lo describe de esa manera. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada o simplemente una manera poética de describir la acción de Dios en el mundo. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y una persona distinta de la Trinidad. Notamos de nuevo aquí nuestro diagrama, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios, forman parte de la deidad. Una parte en la que algunos han desviado es en interpretar al Espíritu Santo o darle un lugar al Espíritu Santo como una energía, una fuerza. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que el Espíritu se entristeció y la energía no se entristece. Bueno,
Por lo menos la luz puede opacarse, ¿verdad? Pero no genera o muestra esa emoción. Vemos que el Espíritu Santo, a la verdad, es una persona activa en la Trinidad y también es activa en cuanto a nuestra salvación y nuestra vida de santificación. ¿Comentarios hasta aquí? Y cuando Jesucristo habla, por ejemplo, hablaba, ¿no es cierto? No sé si eso es más para adelante, ¿no, profesor? Cuando el Espíritu Santo, cuando Jesucristo le prometió, ¿no es cierto?, a sus discípulos, y enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros, decía el Espíritu Santo. ¿A eso qué se refería él? A lo que estaba O por sea, ver. ¿Perdón? sí, Sí, se refería. y estará en vosotros y con vosotros, decía. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios también le destruirá a él, decía. Porque el que habita en ustedes santo es, decía él, Sí. decía. Pensemos, en cuanto a esa promesa, se cumple en el primer capítulo de Hechos, o en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y abre el entendimiento, cuando viene y capacita a estos galileos para que proclamen el Evangelio. Cuando habla sobre esto de la destrucción es, pues cualquiera que haga daño a un hijo de Dios va a haber una consecuencia. Para empezar, la iglesia cristiana ha sido perseguida desde sus inicios. Esto es un consuelo para los creyentes, saber que no están solos y que el Espíritu Santo está con ellos, va a obrar en ellos y por ellos, y que también cuando pasen situaciones así habrá una retribución y la retribución vendrá de Dios. ¿Ok? Ahora sí, pasamos a la parte que nos hizo el favor Jorge de leer, la parte de Ananías. Vimos parte del apoyo bíblico sobre quién es el Espíritu Santo en el video y en las preguntas de repaso. También vamos a leer un relato que incluye al Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. Ananías y Zafira, hicieron lo mismo. Vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, lo estamos dando todo a la iglesia para... le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, lo cual no hubiera estado mal, hubiera sido agradable delante de Dios. Ellos mintieron y dijeron, esto es todo lo que recibimos. Y vemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Jorge nos hizo el favor de leer la cita. Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo y Ananías murió como castigo. Más tarde, vino Zafira, la esposa de Ananías. Pedro la acusó de mentir contra Dios y ella también murió. Pedro, en sus dos conversaciones, equiparó al Espíritu Santo con Dios. Como cristianos creyentes en la Biblia, hacemos lo mismo. Le damos el mismo lugar que merece al Espíritu Santo como Dios verdadero. Y es un Dios activo que sigue trabajando y seguirá trabajando hasta el día final. ¿Ok? Ahora vamos con las preguntas. Y estas son preguntas interesantes. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta. ¿Hablan en lenguas en su iglesia? En las congregaciones a las cuales asisten, ¿hablan sobre el don de lenguas o lo practican? Jorge, le escucho. Pues sí, sí, pastor. Bueno, en la clase que yo voy, de hecho dicen que cuando hacen la prédica muchas veces que prefieren no hablar en lenguas porque algunas personas no la hablan. Entonces, pero a veces cuando el pastor hace oración, habla un poquito en lenguas y después ya habla normal. Pero a mí me hace sentir triste porque pues yo no hablo en lengua. Esa es una parte importante. Algunas iglesias cristianas hacen esto del don de lenguas y lo practican. En las preguntas más adelante vamos a ver cuál es el fin de hablar en lenguas, ¿ok? No es meramente para la edificación propia, sino de la iglesia, número 1. Número 2, hay un pequeño problema cuando al hablar en lenguas ponen mucho énfasis en que si no hablas o no tienes el don en lenguas, y no es un pequeño problema, es un gran problema. Si no hablas en lenguas, no eres un cristiano, o manejan
cristianos verdaderos, cristianos medios, cristianos bajos, dependiendo a los dones que da. La Escritura nos enseña que hay un solo requisito para ser cristiano, y esto es confesar a Jesús como nuestro Salvador, tener fe en Él. Jorge, le escucho. Bueno, nada más que dicen que cuando te bautiza el Espíritu Santo, pues es cuando ya comienzas a hablar en lenguas, ¿no? Pero Sí, bueno, yo en lo particular, cuando una vez hablé con el pastor y le dije que, así como usted, que me sentía pues triste porque no hablaba en lenguas, y él nada más me dijo, digo, yo había practicado ya una vez con usted, pero él me dijo que yo tenía un don que es muy bueno, que es el de las profecías. Y también él me decía que lo interesante o lo importante de hablar en lenguas es que cuando hablas en lenguas es como una comunicación directa con Dios, y que el enemigo pues no sabe lo que estás diciendo, ¿no? Porque pues cuando hacemos oración, pues el enemigo escucha también, porque el enemigo está, él siempre va a estar ahí porque también él trabaja, ¿no? Y uh-huh. cuando hablan en lenguas es un lenguaje más íntimo de la persona que habla lenguas con Dios, es lo que yo tengo entendido. Sí, nada más hay un pequeño riesgo, un pequeño riesgo que puede ser peligroso, y lo vamos a ver más adelante en Ok. cuanto a cómo viene este don. Eh, Algunos, por afanarse en obtener este don, vuelven el don que debería ser de Dios algo propio, algo que dan a entender que ellos han obtenido por sí solos. Pero vamos a verlo con sustento bíblico más adelante. Y eso nos lleva a lo siguiente. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, 27 a 31, y 1 Corintios 14 del 1 al 20, y versículos 26 a 33a. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? A la verdad, aunque analizaremos más a fondo sobre la obra del Espíritu Santo en las siguientes lecciones, podemos comenzar con parte de los temas, en el caso de los dones, y eso lo vamos a hacer en este momento. Vamos a leer los versículos, los voy a ir poniendo en la pantalla. Si alguien desea apoyarme con la lectura, por favor, levante la mano. Empezamos con los versículos del 1 al 3. ¿Quién desea leer los versículos que están en su pantalla? Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con las obras espirituales. Eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que vayan, que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, Egberto. Es claro, San Pablo, ¿verdad? Solamente podemos llamar a Jesús Señor cuando el Espíritu Santo ha obrado la fe en nosotros. Solamente reconocemos que Él es nuestro Salvador cuando el Espíritu Santo ha venido y ha sembrado la semilla de la fe en nosotros. A veces puede la gente pensar, es que yo tengo cierto mérito por aceptar a Jesús. La verdad es que llegamos, en un sentido, a aceptar a Jesús cuando le conocemos, cuando llegamos a la fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo. El incrédulo no puede levantarse por la mañana y decir, hoy estoy de buen humor, hoy voy a aceptar a Jesús. No. ¿Cómo van a aceptar a quien no conocen? Necesitan escuchar el Evangelio y que el Espíritu Santo obre en sus corazones, que sean llamados. ¿Ok? Vamos con la siguiente pantalla, si alguien me ayuda a leerlo. ¿Quién desea leerlo? Ok, bueno, voy a pedir a alguien que lo lea directamente. Sandra, ¿puede leer los versículos que están en pantalla? María, al favor. Sí, sí, profe. Gracias. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho.
A uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Notamos algo importante, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da y no todos tienen los mismos dones. Dios da dones diferentes a cada uno para la edificación de su iglesia. El hecho de que mi hermano tenga un don que yo no tengo no debe de ser motivo de envidia o celos, sino de acción de gracias y aprovechar ese don para edificarnos, porque probablemente yo tengo un don que él no tiene. Dios da dones conforme a su sabiduría, conforme a la manifestación del Espíritu Santo, para provecho. Si no aprovecha, entonces, pensando en el don de las lenguas, dice San Pablo, si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, que mejor lo haga en su casa. Y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Quién desea leer el siguiente versículo? Carlos, ¿puede ver la pantalla? ¿Me los puede leer, por favor? A otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones en variedades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otros el don de discernir los espíritus, don de diversos géneros de lenguas, y a otros el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Muy bien, muchas gracias, Egberto. Vemos que el Espíritu Santo da conforme a su voluntad. Yo no puedo, o mejor dicho, no me es posible a mí el trabajar para que yo tenga el espíritu de profecía o el de sanidad o el de lenguas. Si el Espíritu Santo no tiene la voluntad de dármelo a mí, si me ha dado otro, pues debo de conformarme con el don que Dios me ha dado y dar gracias a Dios por los dones con los que el Señor bendice a su iglesia. De nuevo aquí, una parte importante es según su voluntad, no la voluntad de la persona, sino la voluntad del Espíritu. Dios es el que da. ¿Ok? Ahora sí, Carlos, ¿me puede leer el siguiente? Amén, pastor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros. Después los que después los que sanan, los que ayudan, los que administran, que tienen don de lenguas. Muy bien, Amén. muchas gracias, Carlos. Vemos aquí la parte importante, ¿verdad? Cada don tiene una función en especial. Dios nos da diferentes dones para la edificación de la iglesia de Cristo. Capacita a diferentes personas y estas personas sirven en diferentes posiciones. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se edifique y crezca. Por ejemplo, da a los maestros cristianos que tienen la habilidad de enseñar, de capacitar, da a los maestros para los niños, da a aquellos que tienen el don de servicio. A veces podemos pensar que el mejor don es aquel que se ve y que se aplaude por todos, pero a la verdad, el don de servicio es muy importante en la iglesia. No hay un don que no venga de Dios. Y los dones que Dios da tienen la tarea de edificar. A veces nosotros minimizamos los dones o queremos los dones espectaculares, pero la verdad Dios no nos ha dejado sin dones, sino que nos da a cada uno para la obra de su iglesia. Muy bien, continuamos con la siguiente lectura. Jorge, ¿puede leer lo que está en pantalla? Voy. Dice, a ver, déjame ver de cerca. Dicen, son todos los apóstoles, son todos los profetas, son todos los maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad,
hablan todos en lengua, interpretan todos. ¿Cómo no es así? Ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. De nuevo, hay muchos dones, pero estos dones tienen un propósito y si ese propósito se pierde, esos dones no aprovechan. Por eso nos dice San Pablo, les muestra un camino aún más excelente. Podemos tener los dones, puede alguien conocer a un pastor o a un predicador con un carisma tremendo, con una habilidad para hablar a la gente y comprenderla. Pero si el mensaje que predica este hombre no es un mensaje que lleve a Cristo, esos dones no sirven para la iglesia. Esos dones pueden llegar incluso a ser una piedra de tropiezo. ¿Ok? Continuamos. A ver, ¿quién no ha leído? Juan, ¿usted ya leyó? Sí, ¿verdad? ¿Quién no ha leído? Juan. Sí, pastor, solo lo que pasa es que yo no alcanzo a ver muy bien la letra ahí, es que tengo un poco dañada la vista. Ok, no se preocupe. Entonces le damos la oportunidad a alguien más. ¿Está bien? Está bien, pastor, muchas gracias. Gracias por compartirme eso. Leonardo, le escucho. ¿Puede hacerme el favor de leer estos versículos? Sí, Adelante. pastor. A ver, 1 Corintios 14, del 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de la profecía, pues el que habla en lengua extraña le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en él espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos, y el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Muchas gracias, Leonardo. El que profetiza edifica a la iglesia. Nota importante, cuando hablamos sobre profetizar es el que anuncia la palabra de Dios, ¿ok? El que señala a Cristo, el que lleva a Cristo a los que no lo conocen, el que habla a Cristo a sus hermanos para que crezcan en conocimiento de él. Nota importante, vemos de nuevo aquí que es para la edificación. Si no entiendo, si no hay quien interprete, quien hable en lenguas, no me va a servir, no me va a edificar, por muy bonito que suene. Es como si yo en este momento les dijera, a Mishmor le David, Adonai Roí lo Etzar. ¿Alguien sabe lo que dije? No, ¿verdad? Pero todos conocen esa parte de la Biblia. Es el primer versículo del Salmo 23 en hebreo. Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si no lo entiendo, no me aprovecha. A la verdad, Dios puede darme el entendimiento, puede hacerme comprender las lenguas, pero si Dios no me ha dado ese don, y si yo tengo el don de lenguas, mejor voy a usar algo que edifica en la iglesia, algo que la gente comprenda. Puede sonar muy bonito, puede ser incluso motivo de anhelo o de deseo que yo pueda hablar así, pero si no me edifica, mejor me centro en lo que me dice la escritura. Alguna vez un pastor anciano le pidieron dar un mensaje a un grupo de creyentes y pensaron, va a decir un mensaje grandioso, con muchas palabras, muy elocuente. El pastor pasó y simplemente dijo, Cristo me ama, bien lo sé. Y eso fue todo. Fueron palabras sencillas, pero son una verdad que todos comprenden y que todos entienden. De hecho, eso es parte de un cántico para niños, que es Cristo me ama, que esas congregaciones y esa gente a la cual él había servido reconoce y sabe que, reconocen, perdón, y que él sabía que era de consuelo para ellos. ¿Ok? A ver, ¿quién me hace falta leer? Venencio. ¿Puede leer lo que está en pantalla, por favor? ¿Cómo le va a pasar? Sí, sí. Me en silencio porque tengo a mis hijas dormidas. A ver. Si no Así puede, que, le damos chance a John. bueno, dale, mejor porque tengo a mis nenas durmiendo acá. Por eso estoy en Que no se silencio. despierten y que descansen. Gracias. John, le escucho. ¿Puede leer los versículos en pantalla? Sí, ¿me escucha? Adelante. Sí, sí, le escucho. Adelante. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas,
pero más quisiera que profundizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada, hermanos. ¿De qué les servirá a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Muy bien, muchas gracias. Si no entienden o si no hay quien interprete lo que hablan en lenguas, no edifica. De nuevo Pablo dice que de qué serviría si él va y habla en lenguas, si no hay quien interprete. Buscamos algo que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Una nota importante, no quiero decir que Dios no da dones, porque Dios, ya lo mencioné, da dones a todos. Nada más es la cuestión de que Dios da a todos conforme a su sabiduría y su voluntad. Y cada uno de los dones que nos da es para su servicio, la edificación de la iglesia. Yo leo los siguientes versículos. Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de la trompeta resultara incierto, ¿quién se alistaría para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablara al aire. De nuevo, énfasis de San Pablo. Tiene que ser algo entendible, tiene que ser algo comprensible, algo claro, porque al final estamos para edificarnos al estudiar la palabra y crecer en conocimiento de nuestro Señor. ¿Alguien me puede ayudar con los siguientes versículos? ¿Quién dice yo? Adelante, Leonardo. No hay duda. Ok, Leonardo y después Egberto en el siguiente. Amén. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuran abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Excelente, Leonardo. Muchas gracias. Abunden en los dones para la edificación de la iglesia. Y vamos a notar mucho eso de edificación de la iglesia, porque es lo que Dios quiere, que la iglesia crezca, se fortalezca en su palabra. Muy bien, ahora sí, Egberto. Por lo tanto, el que habla en una lengua extraña, pido en oración poder interpretarla, porque si uno en una lengua extraña o, o, o mi espíritu, el que ama, pero mi entendimiento no se, no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, pues amo con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Muy bien, muchas gracias. Entendimiento, el entender lo que estamos diciendo, el mensaje que estamos comunicando. A la verdad de nuestra oración podemos acercarnos a nuestro Dios y con lenguaje sencillo y con lenguaje que comprendemos, orar. Es como si, no sé, yo en este momento dijera, voy a orar por Jorge, pero empezar a hablar en hebreo y Jorge no entiende mi oración. No creo que genere mucho consuelo en él, al contrario, va a ser cierta confusión. Queremos hacerlo todo con entendimiento. Pensemos por un momento. Muchos hemos escuchado canciones en inglés, música en inglés, o música en alemán o en otro idioma, pero si no entendemos o si no conocemos el idioma, mejor dicho, podemos disfrutar del acompañamiento de la música, pero la letra nos es incierta. Y qué sorpresas nos llevamos cuando vemos la letra de algunas canciones, ¿verdad? En otros idiomas. Pensamos que por la música y los tonos y la emoción hablaban de una cosa y sorpresa, la letra habla de otra cosa y no es una cosa que edifique. Por eso queremos entender al hacer estas cosas.
Queremos hacerlo todo para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Muy bien. Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, Javier. ¿Puede ver los versículos que están en su pantalla? ¿Me haría el favor de leerlos? Ok, creo que no tiene activado el micrófono. Entonces los leo yo. Porque si tú alabas a Dios. Ok, Javier, ¿me ayuda a leerlos? No se oye. Si se le dificulta, no se preocupe, yo los leo en lo que arregla su micrófono. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu oración de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. De nuevo el entender, de nuevo el comprender el mensaje que estamos llevando. Si alguien ora por mí en arameo, puede escucharse precioso, pero si no lo entiendo, no me va a dar consuelo, no voy a poder contestar amén, así sea. Hace unos años alguien me mostraba un video musical de un cantante que estaba, valga la redundancia, cantando el Padre Nuestro en arameo. Se escuchaba muy bonito, pero si no lo entiendo, no va a tener el efecto que Dios quiere en mí, no va a servir. ¿Ok? Los siguientes versículos. Jorge, ¿me ayuda? Voy. Adelante. Ya lo escribí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. O sea, busquen lo que edifica. Vean que es más importante que entendamos un mensaje corto de Cristo a un mensaje largo de palabras que no entendemos. Tal vez es un idioma que el pastor o hermano conoce. Pensemos en algunos de los profesores de aquí de la Academia Cristo. Algunos son americanos, su lengua materna es el inglés. Pues Dios les dio sabiduría para que aprendieran el español y poder compartir su mensaje. Pero, por ejemplo, si los pastores dieran las clases en inglés y yo no hablo ni pío de inglés, no me va a edificar. Tal vez veré las imágenes y captaré algunas cosas, pero no va a ser de total provecho. Por eso es que cuando ellos ofrecen las clases lo hacen en español para que sea de beneficio para los que participan. Y es lo mismo en las iglesias. Cuando compartimos el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser en la lengua que habla la persona. No queremos adornarnos diciendo frases o algo que ellos no van a entender, porque al final pues no van a aprovechar. Por eso pide San Pablo, actúen como gente madura en su razonar. Actúen para el beneficio del otro. ¿Ok? Muy bien, gracias, Jorge. Sandra, ¿puede leer estos versículos, por favor? Sí, profe. Gracias. Primera de Corintios 14, 26 al 33. Dice, por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo debe hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Muy bien, muchas gracias. Que sea con decencia y con orden. Que no sea solamente el bullicio y el balbuceo entre todos, sino que
tomen turnos y que haya quien interprete, porque de nuevo buscamos la edificación, no buscamos solamente la emoción o el sentimiento o decir, es que mi pastor habla en lenguas o mi amigo habla en lenguas y se escucha tan bonito y esa es la iglesia a la que quiero ir. Queremos escuchar de Cristo. Y si el mensaje que me están dando en ese momento en lenguas no lo entiendo, aun si habla de Cristo, no me va a edificar, porque no lo voy a comprender. Los siguientes versículos, ¿quién desea leerlos? Carlos, adelante. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios, de la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo hecho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vemos cuál es el propósito, ¿verdad? Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz y Dios quiere que entendamos su mensaje, que comprendamos la verdad que Él nos da, la verdad que dice que Cristo ha muerto por nosotros, que en Cristo somos salvos, que en su amor tenemos el cielo. Queremos hacer todo para la gloria de Dios y para edificarnos mutuamente. Dios nos da muchos dones. Cada uno de nosotros tiene un don. Y aquel que me diga que no, le puedo demostrar que sí, Dios ha dado dones. Ha dado dones tan sencillos y tan preciados como es el servicio, como es el escuchar a los hermanos, como es el presentarse ante los demás y entablar una conversación. Dios da dones a cada uno. A veces, y lo mencionas un momento, buscamos con anhelo el que Dios nos dé dones que son llamativos, que sean visibles. Y no es malo buscarlos. El problema es cuando nos enfocamos tanto en que queremos esos dones y el problema se vuelve aún peor cuando ponemos esos dones como nuestra propia labor o nuestra propia carta de presentación. Y ya no usamos esos dones para la gloria de Dios, sino para engrandecernos a nosotros mismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Si no es así, entonces yo voy con las preguntas. ¿Ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? Hablar en lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo. Sin embargo, exigir que todas las personas hablen en lenguas o dar la impresión de que usted es un cristiano inferior porque no lo hace, eso no es bíblico y es falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos dones diferentes y hablar en lenguas fue en realidad uno de los menos importantes. Notamos que uno de los dones que debe de buscar la iglesia y cada cristiano es el de la profecía, el del amor, el del servicio. El don de lenguas, ¿Dios lo puede dar? Claro que sí. Dios es el dueño de todo y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero recordemos, Dios es un Dios de orden y Dios hace todo con un propósito para la edificación de su iglesia. Hace unos años, cuando comenzábamos con el proyecto de Academia Cristo, yo atendía el chat que les da la bienvenida en el sitio y alguien me preguntó sobre las clases y al preguntarme sobre las clases me dijo, ¿y tienen algún don en especial? Dije, no, me preguntó, ¿tú qué labor desempeñas en Academia Cristo? Le dije, pues ayudo en cuanto al chat y soy pastor de una iglesia. Y me dijo, entonces tú tienes el don de sanidad o el don de visión o el don de sueños o el don de lenguas. Le dije, no, no tengo ninguno de esos. La persona me dijo, entonces tú no eres cristiano porque no tienes ninguno de estos dones. La verdad es que la Biblia nos dice que hay un solo requisito para ser cristiano, es tener la fe en Jesús, es reconocerle como nuestro Salvador y eso es todo. Si alguien pone a los dones como un requisito
Para ser cristiano, entonces eso es una falsa enseñanza y va en contra de lo que dice la Escritura. Ahora, lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido al Espíritu Santo. A veces dicen, si no puedes hablar en dones o no tienes visiones, no has recibido al Espíritu Santo. Esta pregunta es muy similar a la anterior. El Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, va en contra de lo que dice la Biblia, va en contra de lo que dice Dios. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Y cuando Jesucristo decía, ¿no es cierto?, en la gran comisión, y hablarán en nuevas lenguas, ¿a qué se refería cuando decía Jesucristo eso? Se cumplió en el Pentecostés cuando los discípulos hablaron lenguas que la gente comprendía en ese momento. Dios dio a cada uno este don para comunicar el mensaje de Cristo, de salvación. Vemos cómo en el día de Pentecostés para la fiesta había cristianos de todas las partes del mundo que venían. Y cuando los escucharon se maravillaron. Y muchos llegaron a creer porque comprendieron a través del mensaje y el don del Espíritu Santo que había obrado en los apóstoles quién era Jesús y la labor que había hecho por ellos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ajá. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, y el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo dice que mientras que nosotros oramos, dice que Él gime con gemidos indecibles, que Él no sabe explicar y que el que habla en lengua, por ejemplo, está hablando un misterio y está hablando con Dios, dice. Bueno, Cuando uno habla en lengua. En cuanto al Espíritu Santo, vemos lo que dice el resto del versículo. Gime con sonidos indescriptibles, esperando la revelación de los hijos de Dios. Una. La otra es, cuando hablamos sobre la oración y el comunicarnos con Dios, a veces pensamos que una oración puede ser mejor escuchada si está muy adornada o con palabras muy bonitas. Pero ¿qué es la oración en sí? La oración es una conversación con Dios. Si yo me acerco a conversar con Jorge, con Egberto, con Carlos, voy a hablar de una manera sencilla para que ellos me entiendan. Voy a expresar mi punto. Por ejemplo, cuando nos acercamos, a mamá o a papá y les expresamos nuestras necesidades. No llegamos con un lenguaje muy adornado, sino simplemente llegamos y hablamos con ellos. Cuando hablamos con Dios es igual. Nuestra oración es hablar con Dios, es expresar nuestra necesidad y saber que Él nos escucha y que Él va a responder. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué usan el hablar de lenguas? Los dones del Espíritu Santo nunca deben de usarse para edificarse a uno mismo. En cambio, Dios quiere que todos sus dones se edifiquen a la iglesia. Queremos usar los dones en amor por los demás. Usando nuestros dones, mostramos amor a los que servimos. Mostramos amor y el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios. Tenemos muchos dones. No nos enfoquemos nada más en los dones que son visibles, los dones que todos anhelan, sino los dones que Dios nos ha dado y demos gracias a Dios por ello. Y una nota importante y algo que les animo a ustedes, si ven que uno de sus hermanos tiene un don y él dice que no tiene dones, anímenlo, háganselo saber, porque a veces uno no puede ver sus propios dones y es necesario que nuestros hermanos o alguien nos haga ver esto para comprender que Dios de verdad nos ha dado un don en especial. ¿Ok? Ahora, ¿todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Esta pregunta se relaciona con la anterior. Dios quiere que su iglesia esté edificada por medio de sus dones. Por lo tanto, si el hablante no puede interpretar por sí mismo y nadie más puede hacerlo, debe permanecer en silencio. Y una nota importante, si afirma que no puede permanecer en silencio, no está hablando por parte no está hablando por un don de Dios. De acuerdo con lo que leímos hace un momento en los pasajes, el verdadero don de hablar en lenguas podía ser controlado. ¿Ok? A veces, tanto tocar puertas y abrir ventanas puede hacer que ciertos individuos, ciertos enemigos entren. Recordemos, el diablo también puede hacer milagros, limitados, pero puede hacerlos. Cuando alguien se afana tanto en buscar los dones que son visibles, puede llegar a hacerlo.
pero el problema es cuando busca ese don para edificación propia o para vanagloria propia, es probable que ese don no venga de Dios, ¿ok? Es probable que ese don venga de otro lado, de alguien que es padre de mentira y que conoce bien nuestros defectos y sabe cómo aprovecharse de ellos, ¿ok? Por eso debemos de tener mucho cuidado, debemos de ver los dones que Dios nos ha dado y dar gracias a Dios por ello. Y si Dios me da un don más adelante, pues gloria a Dios por él. Y si no, también dar gloria a Dios simplemente. ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Hay algunas congregaciones, pastor o profesor, que hacen, ¿no es cierto?, el don de las divinas revelaciones. ¿Usted qué me puede decir eso? ¿O qué comentario me puede hacer eso? No había escuchado sobre eso, pero voy a investigar y le mando un mensaje en privado. Mándame un mensaje al WhatsApp para ver cuál es su número e investigo y le puedo Sí, dar mi comentario. Ahorita no puedo decir algo nada más hacia el aire porque no lo había escuchado sí, antes. ¿Está bien? claro. No, pero hay, por ejemplo, congregaciones y yo también yo, por ejemplo, soy eh, eh, una congregación en donde nosotros tenemos, o sea, hay un pastor apóstol que tiene ese don. Ese es un don que le dio el Espíritu Santo, el don de las divinas revelaciones. Es como, ¿cómo le puedo explicar? Es como los curanderos los curanderos, los brujos que vos te vas y ellos cuentan su, Se está su entrecortando mucho. historia, eh, eh, sin que vos te vayas y le cuentes. Y así también así también hacen, ¿no es cierto? Pero eso solamente ellos nos explicaron a nosotros, o para contar la problemática de su iglesia, o para orar por ellos, o para el Señor le cuenta, ¿no es cierto?, muchas les cuenta las dificultades que tienen a través del don de las divinas revelaciones. Ese es un don del Espíritu Santo que le cuenta a ellos, fulano de tal tiene, o este hermano tiene esta lucha, esto y esto y esto, y el Señor le cuenta detalle por detalle. Y eso según lo que ellos dijeron, que dice que... Ok, se cortó el audio, ya no lo escucho, pero entiendo más o menos por dónde va. En cuanto a aquellos que pueden dar salto y señas sobre la vida de uno, o que incluso, y no estoy diciendo que sea el caso, que incluso te pueden decir el día de tu muerte o cosas así. Una nota importante, la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo. Predicamos solamente a Cristo. Cuando nos metemos con cosas así, a mí me suena adivinación, ¿ok? La otra es, para mí es preferible, si sé que el hermano anda mal o tiene algún problema o necesita algún consejo, acercarme directamente a él y hablar con él para consolarle, para guiarle, conforme a lo que dice la escritura. Y la otra, queremos ser muy cuidadosos en cuanto a cuál es el propósito o cómo manejamos los dones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a veces los dones se pueden malinterpretar y pueden terminar siendo usados como un circo. La gente puede venir más para ver qué cosas hacen o qué milagros hacen o qué dicen en lugar de escuchar a Cristo. Cuando Jesús hizo milagros en esta tierra, muchos de ellos fue porque tuvo compasión por la gente. Vimos cuál fue la reacción de la gente después de los milagros. ¿Cuál fue la reacción de los 5,000 después de haber sido alimentados? Vinieron para tomarle y hacerle rey. Y en ese momento Jesús les dice, ustedes vienen porque la verdad se saciaron, llenaron su vientre, trabajen por la comida que no perece. ¿Qué pasó ahí? La gente dejó de seguirlo. No lo buscaban por el mensaje, sino por ver qué hacía, por los milagros. Incluso hay quien puede pensar, fueron 5,000, hubiera sido un ministerio maravilloso, Jesús hubiera tenido
una expansión grande con sus discípulos. Imagínate, 5,000 vinieron, se fueron y solo se quedaron los discípulos. Eso no quiere decir que el ministerio de Jesús falló. El ministerio de Jesús tuvo éxito, ¿por qué? Porque se predicó la palabra de Dios en su pureza, porque Él predicó el mensaje de salvación, y eso pasa igual con nosotros. Cuando predicamos o cuando queremos que la gente venga, a la verdad usamos medios como un convivio, una proyección de una película o ofrecer algún servicio, pero el principal enfoque de la iglesia es el evangelio. Queremos que la gente conozca a Jesús, queremos que la gente encuentre consuelo. Es difícil a veces cuando, y es mi punto de vista personal, cuando la gente se enfoca tanto en los milagros, es difícil que escuchen de Dios. Quieren algo para este mundo, quieren algo que puedan palpar y que puedan disfrutar, y se olvidan que el reino de Dios no es de este mundo, que el reino de Dios es un reino espiritual y que va más allá, es un reino eterno que trae paz a nuestros corazones. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? Juan, le escucho. Pastor, solo tengo una pregunta. Fíjese que el pastor donde asistíamos nosotros antes, él nos hacía referencia del bautismo del Espíritu Santo. Él nos decía, alguno de ustedes ya fue bautizado con el Espíritu Santo, y yo quería que usted que me explicara más a eso. Si viene acá la palabra es del bautismo del Espíritu Santo, o yo no tengo muy claro eso. Cuando hablan sobre el Espíritu Santo, muchos se enfocan de nuevo en los dones, en los milagros que pueden hacer, que si reciben o si son bautizados, si reciben al Espíritu Santo de verdad, van a estar obrando milagros, van a estar haciendo grandes señales. A la verdad, cuando somos bautizados, sí recibimos el Espíritu Santo mora en nosotros. Y sí, Dios nos va capacitando con diferentes dones, pero de nuevo, cada don es para la edificación, cada don es con el propósito que Dios lo da. Pero hay un bautismo del Espíritu Santo, o, por ejemplo, yo tengo entendido del bautismo del agua, ¿verdad? Pero el bautismo del Espíritu Santo, bueno, yo no la he encontrado en la Biblia que diga la palabra así directamente, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Serán A bautizados? eso no tengo muy claro yo eso. Sí, serán bautizados por el Espíritu Santo. La cuestión aquí es que cuando, o mejor dicho, no entendemos bien qué es el bautizo. El bautizo no es solamente un ritual para pertenecer a una iglesia. El bautizo, a la verdad, es un don de Dios. Bautizo quiere decir lavar. Cuando somos bautizados, somos lavados de nuestros pecados. Y una nota importante, cuando nos bautizamos, es Dios el que trabaja, no somos nosotros ni el que nos bautiza. Cuando somos bautizados, tenemos y recibimos el don de Dios. ¿Por qué? Porque es el agua ligada a la palabra. No es solamente el agua, no es solamente el pastor, no es el que recibe, sino que es Dios obrando. Cuando somos bautizados, como mencioné hace un momento, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Correcto. Yo en eso sí estoy claro, pero el pastor nos hacía énfasis a nosotros, digamos que como que si hay un bautismo del Espíritu Santo, como que si adicional a eso me quiero enfocar. No, si el Espíritu Santo va a dar un don, lo va a dar conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría y conforme a la necesidad. No va a ser algo que nosotros logremos o que busquemos por estarnos bautizando constantemente, porque al Correcto. final es Dios el que hace. Muchas gracias, pastor. De nada, para servirle. Es la Muchas voluntad soberana de Dios la que actúa. Nosotros gracias. solamente somos recipientes. San Pablo nos describe como vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Es frágil, es débil y muchas veces feo, pero lo que nos hace preciosos delante de Dios es lo que ha sido depositado en nosotros. ¿Ok? Gracias, pastor, por ayudar. De nada, para servirle. Y si tienen alguna duda más en cuanto a eso, un mensajito en privado y me dan oportunidad de buscar mis notas y podemos profundizar un poquito más, ¿ok? ¿Algún otro comentario o duda?
Ok, si no es así, entonces vamos a concluir nuestra lección de hoy. Vamos a hacer una oración. Javier, dígame usted. Sigo sin escucharle, Javier. Veo que está activado su micrófono, pero no le escucho. Ok, bueno, lo que Javier arregla su micrófono. Jorge, dígame usted. Bueno, que hacer un comentario. Yo creo que aquí hay como usted lo acaba de decir, el Espíritu Santo se manifiesta de formas, solamente porque, repito, muchas veces los pastores con algunas iglesias dicen, que si fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿por qué hablas en lenguas? Es cierto, la palabra nos enseña, son 9 dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, conocimiento, sabiduría, discernimiento de espíritus, es uno de esos dones, ¿no? Y aquellas personas que no hablan en lenguas tienen que tener uno de esos 9 dones. Entonces, nada más es cosa de que así que hagan oración y que el Espíritu Santo les manifieste su don, para que ellos realmente sepan que sí son bautizados por el Espíritu Santo, que sí tiene, como usted lo acaba de decir, todos tenemos un don, nada más que tenemos que, pues, ser como, a veces las personas cuando hacen oración, siempre dicen, Padre, te pido eso en el nombre de Jesús. Padre, sí, claro, todo tiene que ser en el nombre de Jesús, pero a veces algunas personas se olvidan del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando hago mi oración siempre digo, Espíritu Santo, que tú que estás conmigo, que me acompañes, siempre es importante porque son los tres son un solo Dios. Entonces, enfocamos en el Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y para que podamos comentar eso. Sí, sí, y una parte importante también en nuestra oración es recordar la oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Con lo que me des, dame sabiduría para usarlo. Guíame para dar gloria a tu nombre y para que sea de provecho para tu iglesia. Porque a veces también, dice el Señor Jesús también, a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos por nuestro orgullo o nuestra necesidad y queremos enfocarnos en lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces concluyamos con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor tú has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque a través de él, Señor, has creado la fe en nosotros, porque a través de él, Señor, te hemos conocido, y a través de él, Señor, podemos confesarte como nuestro Salvador y Redentor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, que siga edificándonos, Señor, en nuestra vida de fe, y que siga capacitándonos, Señor, para hacer la obra que es por ti y para ti. Guíanos, Señor, con tu palabra. Nutre nuestra fe para que demos testimonio claro de ti. Guíanos, Señor, para que nuestro enfoque al compartirte seas enteramente tú. Que no nos desviemos, Señor, pensando en nosotros y que recordemos que los muchos dones que tenemos vienen de ti y que los quieres para la edificación y que quieres, Señor, que los usemos para la edificación de tu iglesia. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte más. Te pedimos, Señor, que nos sigas nutriendo a través de ella y que sigas, Señor, proveyendo para nosotros este alimento espiritual y que nos lleves, Señor, a compartir este alimento con aquellos que no te conocen. Señor, en esta noche te damos gracias y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se conectaron a nuestra lección. Capacítales, bendíceles, dale sabiduría y fortaleza y guárdales, Señor, en tus caminos. Te pedimos también por aquellos que no pudieron conectarse. Sé tú con ellos, Señor, que tu Santo Espíritu les guíe para que juntos estudiemos tu santa palabra y crezcamos en conocimiento de ti. Guárdales en sus caminos, Señor, y condúceles, Señor, para la obra que tú quieres y que has comenzado en ellos. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Guárdanos en ti, Señor, y llévanos con bien hasta el día de mañana. No te apartes de nosotros y presérvanos en tu gracia y tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ok, pues vamos con la parte de